Bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su servidora y hermana en Cristo, Doris. Les doy la más bienvenida a este curso bíblico, estas clases bíblicas que hemos venido enseñando, transmitiendo, compartiendo durante este tiempo. Ya van bastantes lecciones. Hoy es nuestra lección número 42 de este curso bíblico. Si es la primera vez que me estás escuchando, te invito a que tomes las lecciones desde la número 1. Esta es la lección número 42 que se titula Matrimonio y Divorcio. De eso vamos a hablar hoy. Pero si te gustaría tomar las clases desde la lección número 1, que es lo que recomiendo, porque es muy importante que comencemos desde la número 1, debido a que después podemos tener dudas de cosas que ya se dijeron anteriormente. Les recuerdo que en la parte superior del canal hemos creado lo que se titula lista de reproducciones. Si usted le da clic a lista de reproducciones, ahí le va a aparecer una lista con todos los temas, con todo el material que hemos colocado durante todo este tiempo en el canal. Usted le da clic a lo que se titula Curso Bíblico Popular y ahí le van a salir la lista de todas las clases hasta la del día de hoy, comenzando con la número 1 y la del día de hoy es la número 42. Les repito que se titula Matrimonio y Divorcio. Vamos a hablar de eso en esta clase. Les recuerdo que hemos venido hablando estas últimas clases pasadas sobre temas bíblicos y su interpretación. Vamos en la parte 2 de los temas bíblicos y su interpretación de este libro, que es un curso bíblico popular del Padre Agustín. En este curso bíblico hemos aprendido bastante acerca de la palabra de Dios, pero también de temas que los protestantes malinterpretan y hemos venido aprendiendo la correcta interpretación de estos temas. En nuestra próxima lección vamos a pasar ya a la parte 3, pasajes bíblicos y su interpretación. Ahorita estamos en la parte 2 de estos temas y en nuestra próxima lección estaremos en la parte 3. El primer tema que veremos en nuestra próxima lección se va a titular, se los muestro, aquí está, la Virgen María. De eso vamos a hablar en nuestra próxima lección. Primeramente, Dios nos preste vida y salud. Recuerden que las clases bíblicas, el curso bíblico es todos los martes y jueves. Los espero a todos ustedes que han venido tomando estas clases bíblicas muy seriamente todos los martes y los jueves. Y si eres nuevo en el canal, te doy la más cordial bienvenida y también te espero todos los martes y jueves de clases bíblicas. Bueno, mis queridos hermanos, les recuerdo que para esta clase vamos a necesitar algunas cositas. La número 1 es una mochila. Les he venido recomendando tener una mochila, ya sea material o imaginaria, pero es muy necesario que tengamos una mochila porque dentro de la mochila vamos a necesitar algunos útiles escolares. Número 1, primordial y muy importante, un corazón sencillo para aprender, un corazón dispuesto, humilde, que se asemeje muchísimo al Sagrado Corazón de Jesús para que aprendamos estas lecciones con mucho amor, con mucho cariño, con mucha responsabilidad y respeto. La número 2, que es sumamente importante, es la Biblia. Les recuerdo que un curso bíblico sin Biblia no es curso bíblico. Así es que necesitamos tener con nosotros la Biblia. Y número 3, vamos a necesitar libreta y lápiz. Aquí les muestro. Yo aquí tengo mi libreta y mi lápiz para ir haciendo mis anotaciones. Vamos a tener con nosotros libreta y lápiz para ir haciendo nuestras anotaciones. Es muy importante que hagamos pequeñas anotaciones de aquello que
creamos que es sumamente importante anotar. Les recuerdo que si no pueden conseguir este libro, para las personas que no pueden conseguir el libro, al final del libro nos faltan estas páginas de aquí. Yo les puedo hacer llegar un manual de lo que he dicho de las clases bíblicas explicado. Explicado sería el manual para las personas que no pueden conseguir el libro, que por alguna razón les es difícil o imposible conseguir el libro. Bueno, mis queridos hermanos, les recuerdo que el Padre nos invita a que antes de comenzar con cada clase bíblica, hagamos una oración de inicio. Por aquí se las muestro. Miren, aquí está la oración que el Padre nos invita a realizar siempre antes de realizar cualquier clase bíblica, cualquier lectura inclusive de la palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar. Y bueno, mis queridos hermanos, pues los invito a que dispongamos nuestros corazones en una actitud de oración. Vamos a poner en nuestra mente y en nuestro corazón que vamos a dirigir estas palabras, este diálogo con nuestro Creador y Salvador. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a esta lección. Es un tema muy importante como todos los que hemos venido tratando, pero vamos a ver qué nos dice el Padre, porque recuerden que el Padre tiene una manera muy buena de explicarlo. ¿Por qué? Porque siempre nos dice antes de comenzar el tema los pensamientos protestantes. Les recuerdo que ya hemos venido hablando todas las lecciones pasadas acerca de esta cuestión de los protestantes, que son nuestros hermanos separados, fueron y son nuestros hermanos en Cristo porque han sido bautizados, pero se han separado de la fe católica, por diferentes circunstancias, pero sobre todo, y la mayoría de ellos, es porque se han confundido y han malinterpretado las Sagradas Escrituras y por consecuente protestan acerca de muchas cosas. Y bueno, vamos a comenzar este tema, es muy importante. Para los que no se han casado, deben de conocer esto antes de casarse. Para los que no están casados, deben de conocer esto si no están casados. Y para los que ya estamos casados, vamos a recordar lo que es el matrimonio, en qué parte de las Sagradas Escrituras está este sacramento, y para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a dar inicio a nuestra lección. Vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Vamos a estar listos para que veamos qué nos va a decir la palabra de Dios en este día, en esta hermosa enseñanza. ¿Qué dicen los protestantes acerca del divorcio? A ver, alguien de los que están tomando el curso ahí en los comentarios, colóquenme en los comentarios qué escuchan ustedes acerca del matrimonio, que digan los protestantes, que han escuchado, qué tipos de comentarios han escuchado acerca de nuestros hermanos separados.
acerca del matrimonio, porque ustedes saben que tienen unos pensamientos e ideas diferentes a las de nosotros y eso es debido a su mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Bueno, algunos puntos vamos a tratar de las opiniones de ellos. Ellos dicen que el matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo. ¿Cómo ven? Esos son sus pensamientos. Dicen que el matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo. Imagínense nada más, sin duda alguna quiere decir que no han leído todas las Sagradas Escrituras. Para que alguien piense así es porque no han leído todas las Sagradas Escrituras. Pero se imaginan, si a usted viene alguien y le dice, el matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo. Pues las personas que no se quieren casar, pues aceptan ese concepto de maravilla. Dicen, qué bueno, de veras, en serio, a ver, dime en qué parte de la Biblia dice eso, porque yo ya no aguanto a mi mujer y si Jesucristo no lo aceptó, pues me puedo divorciar entonces. O para aquellas personas que nunca se han casado y que alguien les diga esto, no, pues les cae como que de maravilla, ¿verdad? Escuchar estas palabras. Y como ven, inclusive hay personas que debido a que ciertas sectas tienen cierta manera de pensar, se van para allá porque les agrada lo que les dicen. ¿Se imaginan? Si les dicen el matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo, no, pues dicen, quiere decir que no me tengo que casar. No, pues perfecto, me voy con ellos porque ellos allá creen que no me debo de casar y entonces pues eso me conviene más a mí, creer que Cristo no lo instituyó que creer que Cristo lo instituyó. Y otra manera de pensar de los protestantes no es una manera de pensar católica, es de una persona que protesta acerca de la fe católica. Ahorita vamos a ver con citas bíblicas por qué la Iglesia Católica enseña que el matrimonio es un sacramento instituido por la palabra de Dios. Ellos, los protestantes, también piensan que no consta en la Biblia que el matrimonio es indisoluble. Jesús mismo permitió el divorcio por fornicación. Ellos dicen que en la Biblia no consta que el matrimonio no se pueda disolver. Indisoluble quiere decir que no se pueda disolver. Entonces dicen ellos que Jesús mismo permitió el divorcio. Entonces ellos dicen que el matrimonio, sí puede haber divorcio en el matrimonio. Entonces vemos estas ideas. Vemos, por una parte, que dicen que el matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo y también, por otra parte, dicen que no consta en la Biblia que el matrimonio es indisoluble. O sea, ellos creen que los matrimonios sí se pueden divorciar. Y usan una cita bíblica para decir esto. Dicen, Jesús mismo permitió el divorcio por fornicación. Y ellos se basan en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 9, para pensar y decir esto. Dicen, los casados divorciados pueden contraer nuevas nupcias. Esa es otra mentalidad de los protestantes, que los casados que se han divorciado pueden contraer nuevas nupcias, pueden contraer otra mujer. A ver, vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 9. ¿Por qué ellos dicen esto? ¿Por qué ellos piensan esto? Vamos a ver cómo la mayoría de las veces malinterpretan las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo. Mateo, les recuerdo, Mateo, Marcos, Lucas. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Recuerden que en las lecciones pasadas ya hemos aprendido cómo buscar un libro en la Biblia, cómo buscar una cita bíblica. Si todavía no sabe cómo hacerlo, le invito a que tome las lecciones pasadas y si se le ha olvidado, a que las vuelva a leer, a practicar, a escuchar para recordarnos
esa parte si en caso de que la olvidemos. Mateo capítulo 19, versículo 9 dice así: yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Así es, queridos hermanos, pues miren, esta es la cita bíblica que usan los protestantes para decir que Jesús aprobó el divorcio y que como tal se puede divorciar. Pero vamos a ver qué realmente dice la Sagrada Escritura, qué realmente es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar. Vamos a darle la correcta interpretación. Dice, yo les digo, esto fue lo que Jesús les decía. Vamos a leerlo desde el versículo 8, porque ¿qué pasaba antes? Desde el versículo 8 dice, Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Moisés lo permitió, por lo tercos, lo permitió. Antes Moisés lo permitió por lo tercos. Pero fíjense el pensamiento y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Al principio no era así. Al principio esa no era la idea. Moisés lo permitió por la terquedad de ellos, pero no fue así y Jesús no lo aprueba. En cambio, Jesús dice, yo les digo, ahora sí el versículo 9, el que se divorcia de su mujer. Número 1. El que se divorcia quiere decir que hay matrimonio. Aquí está el matrimonio para las personas que les gusta vivir en unión libre y que no creen en el matrimonio. El matrimonio es un sacramento que la iglesia enseña porque las sagradas escrituras lo enseñan. Y claro, es para las personas que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ahorita, tristemente, hay muchísimas parejas en unión libre que no se quieren casar, que no, a pesar de que se dicen inclusive cristianos católicos, no se casan, aún sabiendo que Jesús, que en las Sagradas Escrituras se instituye el matrimonio y que es una bendición de Dios, es consagrar su matrimonio a Dios, aún así no se quieren casar. Es muy triste. Pero no solamente eso, sino que los protestantes también ahora ya dicen que Jesús no dejó el matrimonio e inclusive hay unos que dicen que se puede divorciar. Eso vamos a verlo, vamos a seguir leyendo. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, número 1, el que se divorcia de su mujer, sí hay matrimonio. ¿Qué pasa con el que se divorcia de su mujer? Fuera del caso de unión ilegítima. Voy a repetir estas palabras. Fuera del caso de unión ilegítima. Vuelvo a repetirlas. Fuera del caso de unión ilegítima. A ver, esto de unión ilegítima es para aquellas personas que se han casado solamente por la ley, no por la ley de Dios, sino por las leyes civiles, esas que ni cuentan ante Dios. Fuera el caso de unión ilegítima, esa es una unión ilegítima, una unión no consagrada a Dios. Esto es para las personas que están casadas por lo que conocemos, por lo civil, por la ley, ilegítimos, no están casados por la ley de Dios. Fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, solamente cuenta para los que están casados al civil. Se divorcia, está permitido. ¿Por qué? Porque de todas maneras ese matrimonio no es matrimonio ante los ojos de Dios. Es matrimonio para las leyes civiles, pero no para ante los ojos de Dios. Por eso usted puede ver que inclusive ahorita en el mundo, en muchas partes se aprobó el matrimonio, mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. Para Dios ese no es matrimonio, esa es una unión civil,
pero no un matrimonio, porque un verdadero matrimonio es bajo la ley de Dios. Y también un verdadero matrimonio es entre hombre y mujer. No puede ser entre personas del mismo sexo. A eso no se le llama matrimonio, a eso se le llama unión civil. Pero por eso dice nuestro Señor Jesucristo, yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, esas personas que están unidas ilegítimamente, o sea, solamente por las leyes civiles, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, si usted está casado a la iglesia y se divorcia de su mujer, comete adulterio. Ahora, la iglesia no aprueba el divorcio. ¿Por qué no aprueba el divorcio? Porque el matrimonio no se puede disolver. Claramente lo vamos a ver que el matrimonio es indisoluble. ¿Qué pasaba aquí? Que si por alguna razón usted deja a su pareja porque la maltrataba, porque abusaba de usted, si usted deja a su pareja, usted no se puede volver a casar. Sí lo puede dejar y la iglesia en muchos casos sí lo aprueba dependiendo sus circunstancias, pero eso sí, ya no se puede volver a casar. Si usted se vuelve a casar, usted comete adulterio. Si usted deja a su pareja, ya sea que sea mujer y deje a su esposo o que sea hombre y deje a su esposa por motivos fuertes, y se casa con otra o se casa con otro, comete adulterio con esa persona. Ahora, con los que están casados por el civil, por eso Jesús dice que ahí no se comete adulterio. ¿Por qué ahí no se comete adulterio? Porque ese no es un matrimonio legal ante los ojos de Dios. Por eso es que se habla de esto, pero los protestantes lo malinterpretan. Los protestantes dicen que Jesús sí permitió el divorcio y que entonces el divorcio por la iglesia sí es aprobado, y no es así, no es así. Vamos a ver qué dice la Biblia realmente. ¿Y cómo vamos a ver que no es así? Porque si hay más pasajes bíblicos donde digan que no es aprobado el divorcio, la Biblia no se puede confundir. La palabra de Dios es real, es verdadera, es infalible. Lo que quiere decir es que no hay ningún error. Toda la palabra de Dios quiere decir lo mismo y lleva a lo mismo. Así es que, queridos hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Los invito a que nos vayamos a los Efesios. Vamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a ver qué nos enseñan. Vamos a ver si es cierto, porque si nosotros creemos, tendría que haber otras citas bíblicas que sustenten ese pensamiento, pero vamos a ver dónde la palabra de Dios nos habla más acerca del matrimonio. Si nos quedó duda aquí, no podemos comprender, vamos a seguir leyendo y leyendo y leyendo y vamos a ver qué realmente dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo del 25 en adelante. Dice así, este mandato que nos da Dios por boca de San Pablo. Son los escritores sagrados que han escrito la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Lo que ellos inscribieron fue por inspiración divina, no vino de ellos. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Así es que vamos a ver qué nos dice Dios a través de los labios de San Pablo. Dice así, maridos, amen a sus esposas. Ven, maridos, amen a sus esposas. Quiere decir que el matrimonio es real, que es un sacramento instituido por la palabra de Dios. Repito claramente las palabras de San Pablo. Maridos, amen a sus esposas. ¿Qué debe de hacer un marido con su mujer? Amar a su mujer, amar a su esposa, respetarla, creerla. Tristemente vemos que
Hay muchas parejas que se casan al principio súper amados, enamorados. Ay, sí, mi cielo, mi luna, mi estrella, mi todo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, el mejor regalo de Dios. Y después de unos años ya se le olvidó el mi cielo, el mi luna, el mi estrella, el mejor regalo. Ya estorbas, estás gorda, estás fea. Y las mujeres hacia los hombres, ya se te cayó el pelo, ya estás gordo, ya reniegas mucho, ya pareces viejito. Ya se le empieza a ver los defectos y el milésimo detalle se le está cuidando solamente ¿para qué? Para estar diciendo lo negativo, cuando de un principio solamente se miraba lo positivo. Tristemente pierden el amor que los unió desde el principio. Y ojo, para las personas que no se casan enamoradas, eso no se debe de hacer. Un matrimonio debe de haber desde el principio amor y debe de ser el amor el que los quiera llevar a consagrar ese amor para que puedan vivir juntos y puedan amarse. Entonces, queridos maridos, aquí les dice San Pablo, amen a sus esposas, a su esposa. Tristemente se casan enamorados de ellas, pero resulta que unos años después ya no aman a la esposa, sino a la moza, al amante. ¿Se imaginan nada más? Ya pierden de amar a la mujer, pierden de obedecer este mandato y lo que ellos prometieron. Porque el marido cuando se va a casar por la iglesia, prometes amarla y respetarla hasta que la muerte los separe y ellos sí, con tal de que se case, con tal de estar viviendo con ella, pero después de un tiempo se les olvidan las promesas. Y San Pablo vuelve a recordar, maridos, amen a sus esposas, a la esposa. Debe de ser todos los hombres que tengan y estén llamados al sacramento del matrimonio, deben de casarse. Nada de estar viviendo en unión libre, nada de por lo civil, porque eso no es grato ante los ojos de Dios. Debemos de recibir el sacramento del matrimonio. Vuelvo a repetir, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Así de grande debe de ser el amor de un marido por su mujer, como Cristo amó a su iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. De igual manera, el marido debe de entregarse a sí mismo por su mujer, por su esposa. Tristemente ya no se entrega ni por la mujer en ocasiones. Hay unos maridos muy buenos, muy buenos maridos que no se les olvidan sus promesas y que siguen amando a sus mujeres como desde el primer día que la conocieron. Aunque la mujer ya haya cambiado, sea diferente, no se fijan en lo físico, sino en aquel sentimiento que los unió, en aquellas promesas y luchan por seguir así hasta que la muerte los separe y los felicito. Pero no es el caso de todos. Ahorita ya con estas ideas protestantes, los que están casados por la iglesia, inclusive se quieren ir tras de sectas que les permitan el divorcio. ¿Para qué? Para poderse divorciar de sus esposas y contraer nuevas, como lo dice el padre aquí, nupcias. Puedan contraer una nueva pareja. Es muy triste, pero no es lo que manda Dios, no es la voluntad de Dios. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. ¿Se imagina? De esa manera el esposo debe de hacer a su mujer santa, ayudarla a que la mujer alcance la santidad, no a ayudarla a que la mujer se vuelva mala, a que la mujer se vuelva desobediente, sino con paciencia. El marido debe de formar a su mujer a que llegue a ser santa, como a través de la palabra de Dios. Así es de que si algún marido tiene una esposa que le dificulta, que por ejemplo no se quiere casar tal vez con él, si hay un hombre que su mujer está casada pero se quiere divorciar,
si hay un marido que su mujer lo golpea, hay que santificarla a través de la palabra de Dios. Quiere decir que hay que predicarle la palabra de Dios y enseñarle que lo que está haciendo está mal. Y la palabra para purificarla, a través de la palabra, escuchen, y la palabra para purificarla la hizo santa. A través de la palabra de Dios todos podemos llegar a ser santos, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos, ojo, repito el consejo de San Pablo, así deben también los maridos a casarse. Si están en unión libre, a casarse debe de haber marido y mujer. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Así como el marido se cuida, se corta el cabello, se baña, se peina, se cambia, se asea. De esa misma manera, usted debe de amar a su mujer. Recuerden que los dos pasan a ser una sola carne. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Por eso deben de amar a sus esposas, no a las amantes, a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Si el marido ama a su esposa, es amarse a sí mismo. Recuerden el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera debe de amar el esposo a su esposa como a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. ¿Quién quiere estarse mutilando las manos? ¿Quién quiere estarse cortando los pies? ¿Quién quiere arrancarse la cabeza? Nadie, por supuesto que no. Nadie quiere hacer eso. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Tengo hambre, voy a comer. De esa manera hay que preocuparse por su mujer. De esa manera hay que cuidar a su mujer. Todos los maridos. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo, toda la iglesia es miembro del cuerpo de Jesús y Él nos cuida y nos alimenta y nos ama y de igual manera el esposo debe de hacerlo con su mujer. Ojo, ¿dónde dice que debemos casarnos? ¿En qué parte de las escrituras se nos enseña que hay que unirnos a la mujer, que hay que contraer matrimonio? Aquí, Efesios capítulo 5, versículo 31. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Voy a repetir estas palabras para aquellas personas que dicen que el matrimonio no está fundamentado en la Biblia. Les repito. Y también para las personas que viven en unión libre y que no se han casado, todavía siguen pensando entre sí y no cometiendo el pecado de fornicación, porque estando hombre con hombre sin haberse casado, sin haber recibido el sacramento del matrimonio ante los ojos de Dios, una pareja que está casada y tiene relaciones sexuales no comete ningún pecado. Dios lo aprueba. Pero si no ha sido consagrado su matrimonio ante Dios, usted comete el pecado de fornicación. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. A ver, vamos a ir con calma en estas citas bíblicas que vamos a leer a continuación. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Número 1. El hombre tiene que dejar a su papá y a su mamá. Así como sus padres dejaron a sus padres, de igual manera lo debe de hacer el hombre. Yo no les aconsejo que vivan con los suegros. El hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y los dos pasan a ser un solo ser. No es recomendable que se viva con los suegros. Antes de casarse, asegúrense de tener un lugar a donde van a ir a vivir porque ustedes dos pasan a ser uno solo. No es conveniente que vivan
con los papás de la mujer o con los papás del hombre, porque ahí va a haber problemas. Va a haber problemas porque si no se meten algunos, se meten otros. Y ustedes pasan a ser uno solo. Ya ustedes pasan a ser aparte las parejas que se unen en el matrimonio. Y lo más recomendable es que vivan aparte. Por eso espérense a que puedan tener su lugar, a donde pueden ir a vivir juntos y después casarse. La palabra de Dios lo dice. El hombre deja a su padre y a su madre para unirse con su esposa, así como lo hizo su papá y su mamá, así como dejaron a sus padres y se unieron ellos, de igual manera lo deben de hacer los hijos. Y es que hay unos padres que a veces no quieren que los hijos se vayan de la casa y mejor les dicen, tráete a la mujer, pero resulta que se llevan a la nuera y ahí están los suegros y hable, y hable, y hable, y hable, lo que no les parece, lo que no les agrada, cómo debería de ser, cómo debería tratarlo, cómo debería de educarlo, cómo debería cocinarle. ¿Qué pasa si la mujer se está casando con su hijo, no con los suegros? ¿Qué va a hacer a la casa de los suegros? ¿A qué? A que después muchos de esos matrimonios que viven con los suegros terminan separándose a causa de que hay personas entrometiéndose en su relación de ustedes, que pasan a ser un solo ser, que pasa a ser una relación de ambos y que los lleva a después separarse o pleitos y problemas y están llevando un matrimonio no de felicidad, no de unión, sino de pleitos y problemas. Además, con esto no quiero decir que todo el matrimonio es pura felicidad, pero siempre es mejor que las decisiones se tomen entre el esposo y la mujer y no que la decisión de si a mi suegra le parece o no, si a mi suegro le parece o no. El matrimonio es entre el hombre y la mujer y las decisiones lo toman ellos como esposos, como pareja. Dice, y los dos formarán un solo ser. Es un misterio muy grande, es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer a su vez respete a su marido. También les dice a las mujeres a respetar al esposo. Van a respetar a su esposo, nada de no respetar al esposo, nada de ser groseras con el esposo, nada de tratarlos como quieren. No, las ideas deben fluir de ambos, deben de amarse, de respetarse, de cuidarse, de quererse y de cumplir aquellas promesas que en algún momento hicieron ante el altar de Dios. Se prometieron estar en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. No que ya se puso gordo, ya no. Ya está muy adversa la situación, ya se te cayeron los dientes, el cabello, ya todo se te cayó. No, 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 eso no es así. O resulta de que ya me salió un pretendiente mucho mejor que tú, así es que mejor quisiera cambiarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se comete adulterio. Y para aquellas personas que no quieren casarse porque no se permite el divorcio, y qué tal que si después ya no me gusta o si después ya no salgo de acuerdo con él y ya no me puedo divorciar, voy a cometer un pecado. Pues estar viviendo en unión libre sin casarse también es un pecado. Por eso lo más recomendable y lo mejor que puede hacer es usted casarse y amar a su esposo y aguantarse y soportarse y apoyarse y siempre ver las cosas de la mejor manera, hablar, dialogar y nunca se case con alguien que no ama, porque entonces, ¿qué matrimonio es ese? No se deben de casar por obligación, no, si no hay amor no debe de haber matrimonio, deben de amarse. Ahora vamos a ir. Pablo expresa cómo el matrimonio es un sacramento, signo de amor de Cristo para la iglesia. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos. Mateo, Marcos. Vamos al segundo libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Vamos al capítulo 10 del versículo del 1 al 9. A ver, vamos a ver
que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 9. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Aquí expresa que Jesús dejó el lugar donde estaba y se fue al otro lado del Jordán, del río Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor, llegó la gente y se congregó alrededor de Jesús y de nuevo se puso a enseñarles. ¿Y Jesús qué hacía? Enseñar y enseñar y enseñar, como hacía siempre. Siempre se preocupaba por estar enseñando a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo, enseñando a través de este curso bíblico a ejemplo de Jesús. En eso llegaron unos fariseos. En eso le llegó gente farisea. Vean, él enseñaba, pero llegó gente mala, fariseos, gente mala. Fíjense, ¿por qué? Que querían poner a prueba, querían ponerle a prueba a Jesús. Llegaron estos malos y dijo, a ver, vamos a poner a prueba a este, a ver qué enseña, vamos a ver si enseña conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley, o qué es lo que va a decir, o qué es lo que va a enseñar. Vamos a ponerlo a prueba, vamos a hacerle estas preguntas y vamos a ver qué responde. Y le preguntaron, ahí va la pregunta de los fariseos, y hay muchos fariseos todavía hoy en día. Ustedes mismos examinen para que vean que es así. ¿Puede un marido despedir a su esposa? Vean la pregunta que le hicieron. ¿Puede un marido despedir a su esposa? Y esta pregunta yo la he escuchado mucho, inclusive en católicos. Me han preguntado a mí, hermana, ¿puede un marido dejar a su esposa? ¿Puede un marido divorciarse? ¿Puede dejarla? Le dan muchas razones, es que esto y esto. Pero esa es la pregunta de muchos casados. ¿Puede un marido despedir a su esposa? Les respondió. Aquí va la pregunta de Jesús para los que tienen esa duda, esa pregunta, que son como los fariseos. ¿Puede un marido dejar a su esposa? Si se casó con ella por amor, ¿para qué piensa en dejarla? Si usted se casó y le prometió amor y usted simplemente se enamoró de ella y ella se enamoró de usted y se unieron, ¿para qué está pensando en dejarla? Fariseo. ¿Puede un marido despedir a su esposa? Les respondió. Escuchen la respuesta de Jesús. ¿Qué les ha ordenado Moisés? ¿Se recuerdan que ya vimos lo que Moisés ordenó en la otra cita bíblica? Les vuelve a decir Jesús, ¿qué les ha ordenado Moisés cuando puso las leyes? Contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Moisés permitió el divorcio. Moisés dijo que se podía firmar un acta y se divorcian. Ustedes pueden ver que en el matrimonio por lo civil o que conocemos por las leyes, usted firma un acta de divorcio y se divorcia. Y pueden ser muchas razones por las cuales usted se divorcia. Ya no se quieren, ya se odian, ya no se gustan, ya les gustó a alguien más o ya se enfadaron el uno del otro y ya quieren buscar nuevos horizontes. Y la ley los deja así, firmen la carta de divorcio y quedan divorciados y listo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver si Jesús aprueba eso. Jesús les dijo, Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos. ¿Qué tomó en cuenta? Lo tercos. Repito, ¿qué tomó en cuenta Moisés para permitir esto? Lo tercos. Aquellas personas necias, cerradas, tercas, que eran ustedes. Pero al principio de la creación, vuelvo a repetir, al principio de la creación, así Dios lo quiso y así Dios lo ha dispuesto. Fíjense bien, está hablando del divorcio, está hablando del matrimonio entre la unión y la mujer consagrando esa unión ante Dios. Al principio, vamos a ver cuáles eran los pensamientos de Dios al principio. Pero Moisés no pensó en los pensamientos de Dios, sino que Moisés pensó en los tercos. Ay, pobrecitos, ¿por qué se tienen que aguantar si ya no se quieren? Ay, no, pobrecitos de los casados. Es que
ya encontraron nuevos pretendientes. Ay, pobrecitos, es que ya no se gustan, ya no se aguantan. Ay, pobrecitos, es que tal vez no lo pensaron bien antes de casarse y se casaron. Ay, pobrecitos. Al principio no fue así. Al principio no fue así. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Eso es lo que Dios quiso desde el principio. Y serán los dos una sola carne. Los dos pasan a ser una sola carne. Ya, los dos son lo mismo. Que si son lo mismo, que anda haciendo uno por acá por un lado y el otro por el otro, si ya son lo mismo. ¿Cómo está eso de que se divorcian y le da uno para acá y el otro para allá si ya pasan a ser los dos lo mismo, una sola carne? ¿Cómo está eso? Moisés terco. Y las leyes se basan en la terquedad de las personas, en la necedad de las personas. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, ojo, atención, que nos quede sumamente clara esta parte. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, lo repito. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 9, para las personas que quieren divorciarse, que piensan en el divorcio, y para las personas que no se han casado y no han consagrado su unión ante Dios para que sea el sacramento del matrimonio. Cuando usted consagra su amor que tiene hacia la persona, su unión ante Dios, Dios los une, les da este sacramento. Pero ¿qué pasa? Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. No se puede separar, el hombre no lo puede separar. Por eso es que en la iglesia no hay divorcio, porque si Dios los unió, ¿por qué el hombre viene a separarlos? Si fue Dios que ha unido a usted, esposo y esposa, en el sacramento del matrimonio, ¿cómo va a venir un hombre a separarlos, a decirles, sí, sí, se puede separar? Moisés lo permitió. ¿Por qué? Porque se basó en la terquedad de ellos, como se permite en las leyes civiles. Pero como la palabra de Dios no lo permite, por eso es que en la Iglesia Católica no hay divorcio del matrimonio. No puede separar lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Voy a repetir el versículo 9. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Como pueden ver, queridos hermanos, para los que tienen dudas y para los que dicen que sí se admite el divorcio, pues la palabra de Dios es infalible, no hay error. Y si Jesús dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, no hay divorcio. Mejor trate de, si están teniendo dificultades en el matrimonio, de recibir algunas clases para matrimonios. Pueden pedir también mucha ayuda, muchas pláticas para matrimonios que están en dificultades. La iglesia lo ofrece. Acérquense a un sacerdote que les dé una orientación. Busquen maneras de reavivar lo que los unió. Recuerden cuando se amaban de un principio, qué hacían. Traten de reavivar esas cosas. Traten de encontrar cosas que los ayude a que vuelvan a recordar lo que eran de un principio. Traten de comprenderse, traten de compartir tiempo solos, traten de recordar cómo eran las cosas en el pasado, de reavivar ese sentimiento que los unió desde un principio, de comprenderse, de respetarse. Y bueno, por si todavía queda alguna duda acerca del divorcio, hay más citas bíblicas donde la palabra de Dios nos enseña que si recuerden, si están viviendo bajo unión libre sin haber consagrado su unión ante Dios, en otras palabras, sin haber recibido el sacramento del matrimonio, están cometiendo pecado.
de fornicación, porque están teniendo relaciones sexuales sin la aprobación de Dios, sin haber consagrado ese sentimiento que puede existir en ustedes y que los está llevando a tener encuentros sexuales. Es un pecado. Deben de consagrar su amor ante Dios para que después puedan compartir y puedan tener relaciones sexuales sin que sea pecado. Dentro del matrimonio no es pecado. Dios no lo ve mal, pero deben de consagrar esa unión ante Dios. Y para las personas que consagraron su unión, que no querían vivir en pecado fuera del matrimonio y consagraron su unión y durante un tiempo vivieron muy bien bajo la voluntad de Dios sin pecar, pero después se separaron y ya está alguno de ellos viviendo con otra mujer, ya están cometiendo pecado. Están en pecado y están viviendo bajo en pecado. Vamos a verlo. Vamos a leer Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 18. Dice así: todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Les voy a volver a repetir. Todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Divorciarse y casarse con otra es adulterio. Por eso es que en la iglesia no se admite el divorcio, porque si usted se va a casar con otro, va a cometer adulterio. Ahora, si usted se separó por alguna razón de su marido y simplemente la trataba mal y están viviendo separados, pero sin juntarse con alguien, no está haciendo mal, no está cometiendo mal. Pero si va y está con otra persona sexualmente, comete adulterio. No se puede volver a casar. Y el que se casa con una mujer divorciada de su marido, también comete adulterio. Si usted está soltero, pero se casó con una divorciada, con alguien que tenía un esposo, pero lo dejó, comete adulterio porque ella es la mujer de otro. Búsquese una soltera o una que no esté casada. Hay muchas mujeres buenas, de buena voluntad. Pídale a Dios que le mande una buena y Dios le va a escuchar. Cuando pedimos con fe, Dios nos escucha. Así es que, queridos hermanos, no al divorcio y sí al matrimonio, a esforzarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay otra cita bíblica. Vamos a leerla. Mateo capítulo 19. Versículo del 3 al 8. Vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 8. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Le preguntan, ¿por cualquier motivo se puede divorciar? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Cómo ven? Ahí en un poquito más atrás, en el Evangelio de San Mateo, del 3 al 8, claramente dice que no lo separa el hombre. Una vez más, para que nos quede sumamente claro. Jesús en estas páginas es terminante en la doctrina que el matrimonio es indisoluble. Si ya no nos queda claro escuchando las palabras de Dios y seguimos en nuestra terquedad y en nuestra necedad, pues ya no hay nada que se pueda hacer, porque es que si ya no le cree usted a la palabra de Dios, entonces pues ya, ahora sí que ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Ya no hay nada más que se pueda hacer. Lo
más poderoso, lo más fuerte que existe entre los seres humanos y debería de existir es la palabra de Dios. Pero si ya la persona no le quiere creer a la palabra de Dios y sigue en su terquedad, bueno, tristemente pues a orar por ellos. Y miren, queridos hermanos, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7 del versículo del 10 al 11, Pablo advierte que quien se separa del cónyuge por grave motivo puede hacerlo, pero que no puede casarse de nuevo. A los divorciados vueltos a casar los llama adúlteros. Si usted dejó a su pareja, a su esposo, porque la golpeaba, la trataba mal, cualquier cosa, que son graves motivos, está bien, sí los aprueba, pero que sean graves motivos, de verdad que su vida corra peligro. Pero eso no significa que se puede volver a casar. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 7 del versículo del 10 al 11. Dice así: en cuanto a los casados, les doy esta orden. A ver, una orden para los casados, mujeres y hombres casados. Escuchemos la orden que se nos da, que no es mía, sino del Señor. A ver, esta orden, que nos quede claro, no viene por parte de San Pablo, sino es orden del Señor. Que la mujer no se separe de su marido. Repito estas palabras nuevamente para que nos queden sumamente claras. Que la mujer no se separe de su marido. Una vez más, que la mujer no se separe de su marido. Sean pacientes, sean comprensivas, sean amorosas, traten de encontrar ese amor por el prójimo. No quiera dejar a su marido por cualquier cosa. Así se sienta muy cansada, mire, entréguele esa cruz al Señor, pero no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, para las que no sabían esto, pero que se separaron sin saber esto, que no se vuelva a casar. ¿Escucharon? Que no se vuelva a casar, lo dice San Pablo. Que no se vuelva a casar. No se puede volver a casar si ya se separó. Se queda solita. No quiero solita, hermana. Yo quiero estar con alguien porque es que yo no tengo el don de la abstinencia. Yo no me puedo abstener. Yo necesito tener contacto con un hombre, estar con un hombre. Bueno, escuchen entonces, si usted no se puede abstener, que no vuelva a casar, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido. Si no se puede abstener, pues entonces haga las paces con su marido y regrese de donde no debió haber salido. Haga las paces. No, pero es que él me trata mal, me fue infiel, me puso los cuernos, ya no quiero saber nada de él. Perdónelo. Y si su marido también quiere vivir bien, bueno, traten de encontrar, ya les dije, asesoría para que puedan superar esa situación que pasaron. Ahora, si el hombre ya no quiere regresar, ¿qué pasa si yo sí quiero hacer las paces, pero él no quiere hacer las paces y él ya está viviendo con otra mujer y no quiere saber nada de mí? Bueno, ahí se tiene que aguantar la mujer y ahora sí que pues pedirle a Dios que la ayude y permanecer bien fuerte en oración para que no caiga en tentación y viva conforme a la voluntad de Dios. Lo mejor sería que su marido también hiciera conciencia y los dos trataran de hacer las paces, pero a veces pasa que hay matrimonios que no sabían esto. Se separaron y ya está cada uno viviendo por su parte, inclusive ya hasta probablemente alguno de los dos ya tenga hijos con su nueva pareja. ¿Cómo van a hacer las paces? Dirían, si aquel ya tiene nueva pareja y yo también. Están viviendo mal y no es conforme a la voluntad de Dios, porque los solteros deben casarse, pero ni los divorciados, ni mucho menos los casados, se deben de volver a casar. Deben de quedar con la mujer con la que consagraron su matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios.
Dice, y que tampoco el marido despida a su mujer. Ni la mujer deja al marido, ni el marido a la mujer. Se consagraron, ahí se quedan juntitos, traten de hacer las paces, traten de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ámense, quiéranse, respétense. Si algo ya está muerto en ustedes, reavívenlo. Reavívenlo, busquen la manera. Hay muchas maneras como pueden, reavivar las cosas. Traten de encontrar formas, técnicas, esfuércense. Si hay algo que tengan que cambiar, cámbienlo, pero traten de reavivarlo, esfuércense ambos. Ambos deben de esforzarse por el matrimonio. Tanto el hombre debe de esforzarse por la mujer como la mujer por el hombre. Ambos hagan esfuerzo por ambos, pero deben de seguir allí hasta que la muerte los separe. Así es, esa fue la promesa y se debe de cumplir. Y los que no se han casado, a casarse. No se debe vivir en pecado. La manera de vivir conforme a la voluntad de Dios es bajo el matrimonio de la iglesia, no de las leyes del mundo del civil, que pues no tienen nada que ver con Dios, ni siquiera les interesa lo religioso, ni siquiera les interesa salvar almas, ni siquiera les interesa absolutamente nada que ver con lo espiritual. Así es de que, queridos hermanos, los divorciados a regresar con la esposa, los casados a quedarse allí y aguantarse, y a los que no se han casado a casarse. Así es, queridos hermanos, esta ha sido nuestra lección del día de hoy. Aquí da algunas observaciones el padre en el texto que usan los protestantes, capítulo 19, versículo 9, que parece admitir el divorcio en un solo caso bien determinado, definido, de fornicación. Es un poco oscuro, pero no se puede aislar este texto de los demás. En todas las palabras de Jesús y de Pablo aparece clara la idea de que el matrimonio es un sacramento indisoluble. Este versículo no puede decir lo contrario, protestantes. A la luz de todos los textos, este versículo se refiere a la posibilidad de despedir a una mujer en caso de infidelidad. No dice la posibilidad de casarse de nuevo. En todo caso, el divorcio queda contrario a la ley divina. A ver, queridos hermanos, yo quiero hacerles unos pequeños consejos antes de casarse. Si eres una persona que no te has casado y quieres casarse, consejo número 1 que te doy, mi consejo personal: no te cases con una persona que no tenga la misma fe que tú. No te cases con una persona que no tenga la misma fe que tú. Que se convierta, si la ama, que se convierta, predíquele la palabra de Dios, que crea y que esté firme en la misma fe ambos. No que aquel cree una cosa y usted cree otra, porque sabe que va a haber ahí problemas. Se lo garantizo. Problemas, discusiones, adversidades, uno por acá y otro por allá. No que pasan a ser uno, nada de uno, porque uno le da para allá y otro le da para acá. No están en la misma sintonía. No se case con uno que tiene una religión diferente a la de usted, una creencia diferente a la de usted, una fe diferente a la de usted. Que se convierta, predíquele la palabra de Dios. Toda la fe católica está fundamentada en la Biblia. Si no cree, enséñele con la palabra de Dios, con las citas bíblicas, el porqué de su fe y en qué parte de las Sagradas Escrituras se fundamenta. Y una vez se convierta, se casan felices y contentos. Consejo número 2. Si hay celos enfermizos en la relación, no se case. Si en esa relación hay celos enfermizos, que ese hombre usted no la puede ver que le dirija la voz a ningún hombre porque que se pone fúrico, furioso. Celos enfermizos. No se case porque va a traer puros problemas. El amor es compasivo, el amor es misericordioso, es paciente. Lo dice San Pablo, describe lo que es el amor. Si aquella persona actúa diferente a lo que es el amor, quiere decir que no la ama. Entonces, ¿para qué se va a casar con alguien que no la ama? Solamente la codicia, la desea
y no hay realmente un amor en esa persona por usted, simplemente un deseo de manipulación, de apoderarse de usted como un objeto, no como una persona, no como un ser humano. No se case si usted ve que en su pareja hay celos enfermizos, porque ya sea que sea una persona que tiene problemas mentales, que necesita ayuda, o que sea una persona que no la ama, simplemente está deslumbrado por su figura, y tanta es la deslumbra por su figura, por su físico, que se muere de celos si usted le dirige la palabra a otro. No se case. Mi consejo número 2. Número 3. Si es alguien que ha tenido muchas parejas en el matrimonio antes, probablemente sea una persona con algún problema. No se case con una persona que ya ha sido casado varias veces antes, que diga usted, no casado por la iglesia, sino que ya ha tenido otras parejas, porque por la iglesia, una vez casado, ya no puede divorciarse y seguirse casando. Que sea una persona que, por ejemplo, diga, yo estoy soltera y me quiero casar con él a la iglesia, pero él ya ha tenido otras mujeres con hijos. No lo haga, no lo haga. Lo ideal es que más bien, aunque usted esté enamorado de esa persona, le diga que se regrese con su primera mujer, que se arrepienta y que atienda a los hijos que ha dejado. No haga eso. Lo más ideal es que un soltero con otro soltero se casen. Consejo número 4, creo que es siguiente consejo. Si hay mucha diferencia de edades, no se casen. Es mi recomendación. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes ideas en algún momento y esto va a tener problemas. Hay personas que se casan a mucha diferencia de edad. Por un tiempo están muy bien, de un principio todo súper bien, dulzura, amor, pero resulta que después de un tiempo vienen las consecuencias de esas grandes diferencias de edad. Y he allí el problema, que lo que a mí me gusta ya no le gusta a aquel, porque es que aquel ya está muy viejito y resulta que ya no le gusta lo que a mí me gusta. Yo quiero ir al cine, pero él se quiere quedar en la casa porque está cansado. O yo quiero ir a cenar a la calle, pero ella, como ya está muy mayor, quiere quedarse en la casa y están teniendo problemas, están teniendo muchísimos problemas. O cuando se casan, que el hombre es menor y la mujer es mayor, llegan a una edad en que la mujer ya no puede tener hijos y él quiere más hijos, pero como se casaron a diferencia de edades, se están peleando, hay discusiones y a veces, muchas veces inclusive, llegan al divorcio, a la separación a causa de la diferencia de edad. Otro consejo por el cual nunca se debe de casar es porque usted se sienta agradecido con esa persona. Ha habido el caso de muchas mujeres que se casan porque aquel hombre les ayudaba económicamente, porque aquel hombre hacía cosas por su familia, porque aquel hombre hacía algún beneficio, ya sea a ella o a su familia, y de igualmente puede pasar en los hombres. Y solamente se unen por agradecimiento. Es que se siente tan agradecida con esa persona, ya sea con ese hombre o con esa mujer, y que se casa por lo bueno que miró que era, pero no porque lo amaba. No es así. En un matrimonio debe de haber amor, que sientas ese sentimiento de amor hacia la persona y no solamente de agradecimiento. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es casarse por amor con la persona. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Mi siguiente sería que se casen cuando ya se hayan conocido lo suficiente. No se casen sin conocerse suficiente. Es que fue amor a primera vista, nos conocimos hace un mes y ya nos vamos a casar. No haga eso. Conózcanse durante tiempo, dialoguen, conozcan las ideas, conozcan cómo es, cómo piensan, conozcan si están de acuerdo, conózcanse primero y asegúrense que es la pareja con la que usted quiere pasar el resto de su vida, pero tampoco se tome años. Entre conociendo un tiempo, conózcanse, y si de plano usted cree que
lo de usted, lo de usted, lo de usted no es el matrimonio, bueno, lo he dicho en las clases pasadas, como dice San Pablo, quédense como están, quédense en solteros, si no se casan no hacen mal y si se casan tampoco hacen mal, pero si no se van a casar, deben de vivir en abstinencia, no teniendo relaciones sexuales porque si no se comete adulterio. Si usted es una persona que no puede abstenerse, dice San Pablo, cásese, porque no es pecado casarse y no es pecado no casarse. Es dependiendo a lo que usted puede llevar a cabo. Así es que, mis queridos hermanos, cásense en una edad apropiada, cásense conociéndose y amándose y sabiendo que deben de respetarse, de amarse en lo próspero y en lo adverso hasta que la muerte los separe. Queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes la lección número 42. Los espero en la lección número 43. Recuerden que estamos llevando a cabo este curso bíblico popular. Vamos a seguir permaneciendo en la enseñanza. Más adelante ustedes van a poder crear su propia prédica. Este es un curso con muchísima enseñanza, poco a poco. Hay algunas cosas que ya conoceremos, pero vendrán muchas que no. Y bueno, agradezco al padre Agustín por este hermoso libro que ha hecho. Y pues bueno, queridos hermanos, también agradezco a cada uno de ustedes por su hermosa presencia en el canal. Les recuerdo que los espero todos los martes y jueves. No falten. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que les llegue la notificación de la próxima lección y a que me regalen un me gusta y a que compartan el video. Sin más, esto ha sido todo por hoy. Deseo que tengan un feliz día, tarde o noche, de donde quiera que sea que me estén haciendo el favor de escucharme. Recuerden que los quiero mucho. Bye.